Hermanos, buenas tardes. Vamos a dar tiempo nuestro tiempo de capilla, ¿verdad? Después de haber regresado de 2 semanas en el campo. Los voy a invitar a que se pongan de pie. Y le voy a pedir a mi hermana Dora que haga una oración para iniciar este servicio. Amén. Pueden tomar sus asientos y vamos a buscar el Salmo número 1, por favor. Y vamos a iniciar leyéndolo las mujeres y posteriormente los varones, y en el número 6 nos unimos. Salmo número 1, ¿estamos listos? En Reina Valera 60. ¿Sí? Empezamos las mujeres. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Jesús, que trae esta tarde la palabra. Buenas tardes, hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, por que me da la oportunidad de predicar una vez más en capilla. Y esta semana nos tocó el libro de Santiago. Bueno, yo elegí Santiago, nos habían puesto también... Elegí Santiago, sí. Y vamos a estar meditando en el capítulo 1, del versículo 1 al 11. Y les invito a que abran sus Biblias, hermanos, para que podamos darle lectura. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, del 1 al 11. Lo voy a leer en voz alta, ustedes me van a seguir con la vista. Y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación
en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a orar, hermanos, para empezar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por la vida, gracias por la salud, Padre, y gracias por las bendiciones que nos das. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das de poder exponer tu palabra una vez más. Te pido, Señor, que seas tú el que habla a través de mí. Ayuda a mis hermanos, Señor, a poder entender. Abre su entendimiento, Señor, y todas las cosas que yo diga, Señor, que sean las que tú nos quieres enseñar. Quédate con nosotros en el resto de este culto, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hoy, hermanos, quiero hablar un poco acerca de la sabiduría. El título del sermón es una pregunta: ¿cómo obtener la verdadera sabiduría? Y vamos a empezar desde el versículo 5, que es donde yo empecé la primera enseñanza, y dice, y si alguno de vosotros, ¿cómo obtener la verdadera sabiduría? Antes quiero definir lo que es la sabiduría. Estuve investigando un poco y dice que la sabiduría, hablándose de nosotros como cristianos, es la capacidad que Dios nos da para actuar con sensatez, prudencia o acierto. La sabiduría dota a las personas de un mayor entendimiento y conocimiento de las circunstancias que pueden para poder vivir o para que puedan vivir en su vida diaria. Y también quiero mostrarles algunos ejemplos o algunas características de una persona sabia. Y para eso hice unas diapositivas y dice que las características de una persona sabia es que se preocupa por obrar bien. Otra característica es que es prudente en todas las cosas. Evita los problemas que son innecesarios, pero sabe resolver los problemas necesarios. Evita situaciones riesgosas y se deja guiar siempre por el bien. Estas son las características de una persona con sabiduría, no específicamente de una persona cristiana, estamos hablando en general, todas las personas, pero ahora vamos a ver algunas características de un cristiano sabio. Y para eso le pedí a algunos que buscaran unos versículos bíblicos para ahorrarnos tiempo, y yo me basé en el libro de Proverbios, los Proverbios de Salomón, solamente para argumentar lo que quiero decir o enseñar en esta tarde. Según Proverbios dice que un cristiano sabio obedece los mandamientos del Señor. Un cristiano sabio escudriña a diario las Escrituras porque está consciente que es el medio por el cual Dios le va a dar la sabiduría que necesita. Piensa antes de actuar, según Proverbios 13:16. ¿Quién lee Proverbios 13:16 al que le di el papelito? Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Sí, un cristiano sabio también acepta las instrucciones. Proverbios 10:8. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Escucha a los demás. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Un cristiano sabio se junta con sabios. Proverbios 13:20. Camina con sabios y serás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Un cristiano sabio usa pocas palabras. Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Espíritu prudente es un hombre entendido. Y un cristiano sabio maneja su enojo. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su vida, mas el sabio adivina su cielo. Así es. Y hay muchas características más de un cristiano con sabiduría o sabio, pero hoy solo quise poner esas porque si ponemos todas nos vamos a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Pero después de haber visto estas características, hermanos, quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Cuántos de nosotros tenemos estas características? ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo con esas características? ¿O cuántos de nosotros necesitamos sabiduría? Cuando Santiago escribe estas cartas refiriéndose a la sabiduría, y cuando nos dice que si a alguno le hace falta sabiduría, lo pida,
No quiere decir que algunos ya estamos completos en cuanto a sabiduría y otros no, por lo tanto lo tenemos que pedir. O no quiere decir que yo ya estoy completo en sabiduría y algunos de ustedes no, por lo tanto lo tienen que pedir. Lo que Santiago nos quiere decir es que todos necesitamos sabiduría y a todos nos hace falta sabiduría en algún punto de nuestra vida. Por lo tanto, todos tenemos la necesidad de pedirle al Señor sabiduría, de pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Santiago dice, a todos nos hace falta sabiduría. Todos tenemos que pedir sabiduría. ¿Para qué? Para que podamos ser cristianos buenos, cristianos transparentes, cristianos verdaderos. La sabiduría, hermanos, nos puede llevar a muchas cosas, pero tenemos que reconocer que a todos nos hace falta sabiduría. Por eso hoy veremos 3 maneras de cómo podemos obtener sabiduría. 3 maneras de cómo podemos obtener sabiduría. Veamos estas maneras. La primera manera es pidiéndoselo a Dios. Y eso podemos verlo en el versículo 5. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Dios es la fuente primordial de la sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría y eso es lo que nos enseña a guardar sus mandamientos. Y sabemos que por medio de sus mandamientos nosotros podemos ver cuál es la voluntad de Él para nosotros y qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Él lo sabe todo y por lo tanto Él conoce todos los secretos de la sabiduría. Y Él es el único que nos los puede dar. Por eso Santiago dice, si necesitan sabiduría, pídansela a Dios y Él se las va a dar. Él es el único que nos los puede dar. Conocemos a un hombre que pidió sabiduría y gobernó durante 4 periodos. Salomón, el mismo que escribe el libro de Proverbios. Él pide sabiduría. El Señor se le presenta en un sueño y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Y él qué pidió? Pidió sabiduría. Quiero pensar que él sabía que con la sabiduría podía lograr muchas cosas. Y Dios le agradó tanto lo que Salomón pidió que no solo le dio sabiduría, sino junto con la sabiduría le dio poder, riquezas también. ¿Por qué, hermanos? Porque la sabiduría es importante y tenemos que pedirla para poder ejercer un buen ministerio. Pero el único que nos puede dar sabiduría es el Señor. La sabiduría es algo que no podemos obtener de nuestras propias fuerzas o de nuestros propios esfuerzos. La sabiduría viene directamente del Señor. De a Él es al que le tenemos que pedir sabiduría. Tenemos que pedir sabiduría de lo alto porque Santiago también habla de 2 tipos de sabiduría. Habla de la sabiduría de lo alto y habla de la sabiduría terrenal en el capítulo 3:15. Y dice que lo terrenal es lo que viene es diabólico, maligno. De esa sabiduría no tenemos que tener, hermanos. Tenemos que pedir el de lo alto, el que viene de Dios, ¿verdad? Y tampoco vamos a hablar de la sabiduría terrenal. Hoy estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios. Entonces, para Él hay 2 tipos de sabiduría y tenemos que pedir la que viene de Dios. El Señor es sabiduría, hermanos, es parte de su ser. Y por lo mismo, Él es el único que nos puede dar la sabiduría. Tenemos que pedirle sabiduría. La sabiduría, como les decía, no es algo que podemos obtener por nuestros propios méritos. Y lo que me llamó la atención de Santiago es que él nos dice que la vamos a obtener. Habla muy positivamente y nos dice, pidan y a lo mejor obtengan. O a lo mejor les dé Dios sabiduría. No, Santiago dice, pidan sabiduría y Dios les va a dar. Si le piden al Señor sabiduría, Él les va a dar sabiduría. Dios da a todos, sin reproches, sin reclamarnos nada, sin importarnos lo que seamos. Él nos prometió que nos va a dar sabiduría, pero tenemos que pedirlo. En lo personal, a lo mejor digo, pues, como por qué Dios me daría sabiduría a mí.
Pero al leer Santiago nos damos cuenta que no importa lo que seamos, el Señor nos da sabiduría. Y con la sabiduría, claro que podemos seguir avanzando y seguir creciendo en nuestra vida diaria. Por eso, hermanos, tenemos que pedir sabiduría. El Señor nos los da a todos. Y Santiago, como les decía, es positivo y dice, pidan y se les va a dar. Es lo mismo que nos dicen en otros pasajes de la palabra. Dice, buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Está relacionado con esto también, porque si pedimos, el Señor nos va a dar. Y si buscamos, también vamos a hallar. Pero pidamos, hermanos, busquemos la sabiduría y pidamos la sabiduría. El Señor no se lo da al que no lo quiere. El Señor no le da la sabiduría al que no quiere. A quien vive engreídamente en sus propios caminos sin tomar en cuenta a Dios. A quien confía en sus propias fuerzas y decisiones. Por eso a muchos, o en lo personal, nos va mal. Porque decidimos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias decisiones, en lo que somos o en lo que sabemos. Y decimos, ya sabemos suficiente o ya sé suficiente, y tomo decisiones incorrectas por no haber consultado antes a Dios, por no haber pedidole su dirección, por no haber pedido de a Él que me diera la sabiduría para poder hacer las cosas correctamente. El Señor no le da la sabiduría al que no quiere. Y así como le dio la sabiduría a Salomón, asimismo no lo va a dar si la persona no lo pide. Tenemos que pedir sabiduría y el Señor nos va a dar. A mí, hermanos, muchas veces no me ha ido bien porque no tengo la humildad de pedirle a Dios sabiduría, porque pienso en ocasiones a lo mejor que con lo que estamos aprendiendo, con lo que ya sabemos, es suficiente. Pero al estar investigando un poco, me di cuenta o miraba en los comentarios que el conocimiento y la sabiduría sí van ligados, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Podemos estar llenos de conocimiento y podemos ser muy inteligentes, pero no ser sabios. Entonces, hay una gran necesidad en nosotros, en nuestra persona, de pedirle a Dios que nos haga personas sabias. Tenemos que seguir creciendo a diario. En el libro de Santiago podemos ver la manera de cómo pedirla, o de cómo obtenerla, por medio de Dios, pidiéndoselo al Señor. Hermanos, Dios nos ama tanto que está dispuesto a darnos o a llenarnos de sabiduría, sin importar quiénes seamos, como ya les decía. Tenemos que pedírselo. Sabiduría para entender todas las cosas. El libro del profeta Jeremías lo dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te voy a enseñar, dice el Señor, yo te voy a hacer entender, pero clama a mí, pídemelo y yo te lo voy a dar. Entonces, hermanos, como primera enseñanza, tenemos que pedir sabiduría a Dios. Esa es una manera de cómo obtener sabiduría. Pidámoslo y Él nos los dará. La segunda manera, hermanos, de cómo obtener sabiduría es pidiendo con fe y sin dudar. Y eso lo podemos ver en el versículo 6. Dice, pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Como vemos en el libro de los Hebreos, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe en este caso representa la seguridad del que pide. Es la seguridad con la que le pedimos las cosas al Señor. Nuestra fe tiene que ser pura, grande, transparente. Estaba leyendo uno de los comentarios y decía que la fe no se puede ver en grados. Y es interesante porque dice que cuando uno duda, la fe ya no es completa, porque ya está dudando lo suficiente. Y eso me sorprendió a mí mucho, porque como humanos muchas veces dudamos. Y
y a lo mejor es normal, pero también decía que la fe que tenemos tiene que estar bien cimentada en Dios para que cuando la duda venga no nos mueva. Tenemos que tener una fe puesta en Dios, así aunque venga la duda, vamos a poder estar firmes y no movernos de lo que creemos. De esa fe es la que está hablando Santiago, y esa fe es la que dice, tienen que tener esa fe para pedir sabiduría, una fe pura, sincera, de corazón. La fe que nosotros tengamos al momento de pedir tiene que ser pura. No podemos tener o pedir una fe dudosa como la que tuvo Pedro cuando caminó sobre el mar. Todos sabemos esa escena y lo conocemos, ¿verdad? O sea, le dijo el Señor, vente, camina. Y él estaba caminando y lo estaba haciendo, pero dudó y se hundió. Le faltó fe para poder llegar a lo que quería lograr. Podemos estar dudando, hermanos, pero no dejemos que la duda pueda más que nuestra fe. Porque si nosotros ponemos nuestra fe bien puesta en el Señor, aunque venga la duda, vamos a confiar siempre. Santiago nos dice que la duda es semejante a las olas del mar, que andan de un lado a otro y no están quietas. Yo sé que ya todos hemos ido al mar y hemos visto las olas, no están quietas, son tan fuertes que no pueden estar quietas, andan de un lado para otro, pegando por las piedras, luego por acá y por allá. Y es lo mismo que dice Santiago de un hombre que duda, es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, nuestra fe tiene que ser segura, tiene que ser grande y tiene que crecer a diario también. Tenemos que pedir sabiduría con fe y sin dudar nada. Del mismo modo que Salomón solo pidió sabiduría y recibió con toda ella todas las cosas. Pero Santiago sigue escribiendo y en el versículo 6 y 7 nos dice que el que duda no recibirá nada del Señor, porque es inconstante en todo, porque no pide con seguridad, pide dudando. Y el Señor a ese tipo de personas, Santiago dice que no le da nada o no recibe nada. Porque Santiago dice, y el que duda ni crea que va a recibir algo. Por eso no tenemos que pedir dudando, tenemos que pedir con fe. Es difícil, como ya lo decía, claro que sí. Porque como personas dudamos muchas veces. Muchas veces no tenemos la suficiente fe para confiar completamente en que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Pero ya lo hemos visto muchas veces en nuestra vida, hermanos. Y podemos contar muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que Dios nos ha dado cuando verdaderamente lo necesitamos. Y que cuando le pedimos con mucha fuerza y con mucho corazón, el Señor nos responde. Lo sabemos porque lo hemos visto y hemos vivido una y otra vez esa experiencia y podemos contar el testimonio hoy. Y como ya lo hemos visto y como sabemos que Dios vive y que nos escucha y que está al pendiente de lo que necesitamos, tenemos que pedir sabiduría con fe, sabiendo que el Señor nos los va a dar. Pidamos sabiduría, hermanos, con mucha fe y no dudando de nada. La sabiduría es algo que en verdad todos necesitamos para seguir creciendo. Por eso tenemos que pedirlo. Y como una tercera manera para pedir sabiduría, hermanos, tenemos que pedir con humildad. El texto dice, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios. En Santiago no nos dice claramente que tenemos que pedir con humildad en ese versículo, pero es obvio que tenemos que pedir humildemente. Y lo dice en Proverbios. Dice, el hermano de condición humilde. No, en Proverbios dice, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad, la sabiduría. En la Reina Valera dice, cuando la soberbia viene, también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, hermanos, tenemos que pedir con humildad. Y de ese versículo me basé para la tercera enseñanza.
También la Biblia nos dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Muchas veces podemos caer en el error de confundir, como ya les decía, la sabiduría con el conocimiento. Y nosotros en el seminario nos estamos llenando de conocimiento a diario y de más conocimiento. Y muchas de las veces pensamos que con eso ya tenemos suficiente. Que ya somos lo suficientemente sabios para estar bien. O podemos caer en el error de perder esa humildad para pedir al Señor o para reconocer que necesitamos crecer a diario. Sabemos, hermanos, que nunca dejamos de aprender y que a diario estamos creciendo y que a diario vamos a aprender algo nuevo. También debemos de saber que nuestra sabiduría el Señor la tiene que aumentar. Tenemos que ser humildes para decirle al Señor, yo necesito sabiduría. Necesito sabiduría porque en muchas partes de mi vida, pues a veces cometo errores. Por eso, hermanos, tenemos que pedir con humildad. Nunca perdamos la humildad. Yo recuerdo lo que me decía mi padre siempre, o me dice ahora cada que voy a mi casa. Me dice que la humildad es la base de todo. Y me dice, hijo, nunca pierdas tu humildad. Que tu humildad sea la que te caracterice siempre. Pero hermanos, yo creo que muchas de las veces no soy humilde como debería ser. O no soy lo suficientemente humilde para reconocer que necesito crecer más. No soy lo suficientemente humilde para decir que no sé nada, que todavía no sé nada. Y por lo tanto tengo que aprender. Y por lo tanto tengo que seguir creciendo y pedirle a Dios que me dé sabiduría. Nunca perdamos la humildad, hermanos, y pidamos con humildad y el Señor nos va a dar sabiduría. Cuenta una historia, quiero usar como ilustración, una historia de 3 teólogos que se perdieron en la montaña. Estaban a punto de morir de hambre y encontraron una fruta en un árbol. El problema era que solo era una fruta y ellos eran 3 y tenían mucha hambre. Entonces decidieron orar a Dios para que les ayudara a solucionar el problema. A Dios, al oír aquella súplica, les dijo a ellos, a ver, ¿qué quieren? Pídanme. Los estoy escuchando, ¿cuál es el problema? ¿Qué quieren que yo haga? El primero respondió, haz que aparezca más comida en el bosque. Dios le contestó, esa no es una respuesta con sabiduría, esa no es una respuesta sabia, pues no deben esperar que la solución a los problemas se resuelva mágicamente. El segundo le dice, bueno, pues haz que la fruta crezca para que nos toque más a nosotros. Haz que la fruta crezca. Y Dios le dice, tampoco eso es sabio, porque no pueden esperar que las cosas se multipliquen mágicamente. Y el tercer joven dijo, mi Señor, quita este orgullo de nosotros y haznos pequeño, para que la fruta alcance para todos. El Señor le respondió, has pedido bien, pues cuando el hombre se humilla y se empequeñece delante de mí, verá la prosperidad. Hermanos, esta ilustración debe servirnos para darnos cuenta que no somos tan sabios como pensamos y que en ocasiones podemos tomar decisiones incorrectas o pedir mal. Es porque tenemos que ser humildes al pedir, pero no solo para pedir, también para reconocer que necesitamos crecer a diario. Pidamos con sabiduría a Dios, pero pidamos con humildad. La humildad nos tiene que distinguir. La humildad distingue a nuestro Señor Jesucristo. Un hombre humilde en todos sus sentidos. Pero tan humilde que dejó su trono y no le importó ser hombre. Y no le bastó con ser hombre, se hizo siervo de los hombres por amor a mí y por amor a ti. Pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa humildad que distingue a nuestro Señor es la misma humildad que nos tiene que distinguir a nosotros.
El Señor siempre fue humilde. Por eso nosotros tenemos que ser humildes también. Tenemos que pedir con humildad. Seamos humildes y el Señor nos hará sabios. Nos dará la sabiduría que necesitamos. Recapitulando, hermanos, hemos visto 3 maneras de cómo podemos obtener una sabiduría verdadera. La primera manera en que podemos obtener la sabiduría es pidiéndoselo a Dios. La segunda manera, y la tercera manera, en lo personal, hermanos, yo sé que me hace falta sabiduría y reconozco que necesito pedírsela al Señor para ser una persona completa. Conforme a lo aprendido el día de hoy, tenemos que reconocer que a todos nos hace falta sabiduría. Y como nos hace falta, tenemos que pedirla. Una persona sabia reconoce que necesita crecer a diario y busca la manera de hacerlo. Nosotros, al crecer en conocimiento, también tenemos que crecer en sabiduría, porque la sabiduría también viene del conocimiento y la experiencia. Dejemos a un lado nuestro orgullo, seamos humildes y dejemos que el Señor nos llene de la sabiduría que todos necesitamos para crecer y ser unos cristianos verdaderos. Y demostremos con nuestra vida que el Señor nos está transformando a diario y que estamos creciendo porque queremos llegar a la altura del varón perfecto. Como lo decía el proverbista, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale entendimiento que plata. Esa es mi invitación para ustedes, hermanos. Tenemos que pedir sabiduría antes que a cualquier cosa. La sabiduría solo viene de Dios y la sabiduría nos va a llevar a hacer grandes cosas. Cosas que por nuestras propias fuerzas nunca podríamos hacer o entender. Pidámosle, hermanos, entonces al Señor más sabiduría y les aseguro, hermanos, que seremos buenos siervos en el ministerio que Dios nos ha dado. Que el Señor me los bendiga a todos.